Ya que pueden hacer ustedes. Gloria a Dios. ¿Quién vive, hermanos? Ya su nombre. Antes de iniciar. No, bueno. Quería que pudiéramos entender, hermanos, de que el estar aquí en este lugar no es más sino por la pura misericordia de Dios, hermano. No es porque usted haya dicho, ay, no, no tengo nada que hacer. Dios le ha permitido estar en este lugar. Amén. Así que, hermano, gócese delante de la presencia de Dios. Amén. La palabra de Dios dice de que el Señor le iba a conceder todos los deseos de su corazón. ¿Cuántos dicen amén por eso? Pero si se gozaba delante de su presencia. Amén. Así que, hermano, si su merced no se goza, ¿qué cree que va a suceder? Pues no va a ser concedido nada. Amén. Gloria a Dios. Dios, no, como decía nuestro hermano Pablo cuando iba iniciando lo que era este servicio, Dios nos está hablando acerca de que ya es hora de despertar. Ya es hora de poner atención acerca de las cosas que hacemos y dejamos de hacer. No solamente por una palabra, estamos bombardeados, como decía nuestro hermano Pablo, estamos bombardeados de la misma palabra de Dios. A veces ya hasta nos da comezón de oír, nos dice la Biblia, amén. Oye, pero es todo con un propósito. Y es para que después no digamos que no se nos dijo. Amén. ¿Sí? ¿Sí están de acuerdo con eso? Gloria a Dios. Mire, yo soy una de las personas que en la casa, en mi hogar, en mi ambiente, en donde yo estoy, soy una persona que les estoy diciendo a toda hora cosas. Oye, y no prestan atención, ¿sabe? Y eso a veces como que mi propia mente hace, ¡ay! ¿Pero por qué? ¿Sí? Y después llegan y suceden las cosas y me dicen, o uno se da cuenta, no, le sucedió tal cosa. Ay, pero yo le dije que no, no se lo dije. Y eso da una frustración, hermano, es una frustración grande. Que uno le esté advirtiendo a alguien y la persona no presta atención, simple y llanamente porque no le interesa, simple y llanamente porque lo menosprecian a uno con las palabras que uno le dice, porque puede ser que suene demasiado infantil, ¿sí? O puede ser que no suene tan profundo, pero puede llegar el momento donde suceden las cosas que uno les dijo y uno se ha convertido en el se lo dije. Y eso molesta. Amén. Molesta que le estén diciendo a uno se lo dije, pero se lo dije. Y sabe que me percaté que hay una persona que debe estar más frustrada que todas. Y es el mismo Dios. Porque no hay otra persona que lo ame más a uno, que lo conozca más a uno que el mismo Dios. Y Dios a uno le va diciendo todo y uno no percata. Y después uno dice, Señor, ¿por qué? Y uno escucha. Se lo aseguro que uno lo escucha, solamente que como uno a veces ignora tanto la palabra de Dios y la voz de Dios, por allá adentro algo en su propio corazón, en su propia mente le va diciendo, se lo dije. Y uno no presta atención. Amén. Así que de eso es que vamos a hablar. Vamos a hablar de la amargura de la bendición. Suena tan contradictorio. Pero usted sabe que hay personas que están amargadas en medio de la bendición, hermano. ¿No? Hay personas que están amargadas en medio de la bendición. La Biblia nos relata, antes de que entremos en forma de la predicación, todo lo que estoy diciendo es simple y llanamente introducción. La Biblia nos relata, hermano, acerca de un hombre que tenía un hermano y ese hermano le pidió toda la herencia a su papá y se fue y se la gastó toda, ¿cierto? Pero él se quedó acá, siguiendo. Y lo más extraño es de que cuando volvió ya todo deshecho, todo nada, todo vuelto nada, ese hermano, el papá le hizo una fiesta en vez de castigarlo y se enojó. Estoy convencido que nosotros también lo haríamos.
Amén. Porque uno a veces dice, ese personaje lo único que merece es palo. Pero no le dieron palo. Festejaron de que llegó. Y uno se amarga, hermano, y uno dice, así como ese hombre, que era el hermano del hijo pródigo, amén. Y dice uno como ese hombre, pero es que yo estaba aquí, nunca me he ido, siempre estaba aquí. Y usted, en vez de castigarlo a él, antes lo consiente, y Dios perfectamente le puede tomar y tipificar como el padre de familia y le puede decir, hermano, nos puede decir, pero si todo lo que tengo es tuyo. Amén. Y uno dice, sí, pero no, es que yo he querido hacer otras cosas y no me has dejado, no he recibido ni un corderito. Oiga, hermano, este muchacho estaba en medio de la bendición. No le faltaba la comida, no le faltaba el querer de su padre. No tuvo que irse al mundo a escarbar hasta la misma comida de los cerdos y aún así estaba amargado. Y muchas veces nosotros también en medio de lo que nosotros vivimos en el Evangelio, vivimos amargados. Vivimos como con esa angustia de que todo lo que queremos hacer no lo podemos hacer. En cambio hay otros allá afuera que sí. Hermano, no sea tan necio. Perdón la expresión, pero no sea así. No seamos así. En este momento de mi vida, hermano, yo siento que me encuentro como lo que yo les había predicado hace poco acerca de la cueva de Adulán. Siento de que estoy amargado, siento que estoy endeudado, siento que estoy contristado de espíritu, hermano, pero Dios puede hacer un cambio. Amén. Ese cambio es el que estoy esperando. Y Dios ya arranca. Cuando usted se decide, hermano, a hacer las cosas que debe hacer, Dios empieza a trabajar en usted. Amén. Solamente es que decía, hermano, usted no caliente más banca, no solamente venga por venir, usted ejecute su palabra. Lo que usted entendió, empiece a hacerlo. Amén. Empiece a ejecutar la palabra de Dios. Porque o si no, nos vamos a quedar ahí enraizados y nos va a salir raíces de amargura. Se lo aseguro que sí. Hermano, muchas veces las personas a veces que están en los templos, no nos damos de cuenta, pero herimos mucho a otras personas en el mismo templo, aún en la misma congregación, de hecho a veces de otras congregaciones, por palabras, por cosas, por no estar pendiente de lo que uno hace y dice. Amén. ¿No les ha pasado? A mí sí. Hermano, mucha gente ha hablado de este lugar como si fuera, ay, pobrecitos, allá hay que dar, allá. Así como acá se llama Hoyo Grande el barrio, allá están metidos en un hoyo. Y yo no soy una persona tan quieta, hermano. Las personas que me conocen saben de que yo soy como un poco más explosivo, ¿no? Pero Dios ha estado tratando eso, hermano. O sea, y Dios diciéndome, silencio, calladito se ve más bonito. Porque entre uno a veces, entre más habla, hermano, se va echando la soga más al cuello. Cuando Él nos piense con sus propias palabras, tiró y se quedó ahí. Amén. Entonces, hay que callar. Bonito lo que hacía David, ¿sabe? David era uno de esos personajes que cuando su propio hijo Absalón, amén, lo empezó a perseguir, ¿él qué hizo? Él era un hombre de guerra, hermano, él no era cualquier persona. Amén. Era un hombre de guerra desde la juventud. Desde que empezó a matar a Goliat, ese muchacho no dejó de estar en guerra. A toda hora estaba en guerra. Amén. Así que cuando tuvo a su hijo Absalón, hermano, este hombre estaba en medio de guerras y de asedios. O sea, era una persona experimentada. Pero cuando vino Absalón, él prefirió huir. ¿Sabe por qué? Porque uno muchas veces lo que debe hacer es examinarse, hermano. Examinarse. Y vuelvo y le digo, todo esto solamente es introducción. Examinarse las cosas que uno hace.
Y él dijo, no, momento, voy a examinarme, ¿qué tal que esté haciendo algo, hermano? ¿Qué tal que esté pagando algo? Y prefirió huir. Amén. Y todo el mundo creyó de que hasta ahí le llegaba el reinado a David. Y Dios en su misericordia volvió y lo trajo. Y volvió a colocarlo. Hermano, hay que esperar en Dios. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos. En el libro de Primera de Corintios. Amén. Aspiro no demorarme tanto, hermanos, así que por favor, luche lo más que pueda con el sueño, con el aburrimiento, con el cansancio. Aspiro verdaderamente de que Dios pueda hablarles a ustedes en este momento. Amén. En el capítulo 10 de Primera de Corintios. Amén. Y vamos a leer los primeros 12 versículos. Cuando estén ahí, por favor, me indican con un amén. Vamos a leerlo. Donde yo leo un versículo, ustedes leen el otro versículo. Amén. Se me olvidó la palabra. Vamos a hacerlo honrando con ello al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Dice, amonestaciones contra ¿qué? La idolatría. Dice el versículo 1, dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos lo tentaron y perecieron por las serpientes. Amén. Dice el versículo 11, dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos ¿a quiénes? A nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Versículo 12 dice todos, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Amén. Que el Señor sea dando bendición en su palabra. Amén. Gloria al Señor. Pueden estar una vez más cómodos, hermanos. Como les decía, el tema de esta palabra va a ser la amargura de la bendición. Esta mañana el Señor nos hablaba por medio de nuestro querido Pastor Fernando. Amén. Nos hablaba una palabra muy interesante acerca del judaísmo y el cristianismo. Pero hermano, hay que tener algo en cuenta. Muchas veces hablar acerca del judaísmo o de los judíos hacía de que en determinadas ocasiones de la misma historia, hacía de que los cristianos odiaran a los judíos. Porque ellos habían matado a Jesús, decían. Hermano, todo se tiene que cumplir. Amén. Y todo lo que ellos tienen como leyes, nosotros lo sabemos, son la sombra de lo que nosotros tenemos que vivir. Amén. Así que sí es necesario a veces aprender de cosas que aunque no sepamos, es necesario aprenderlas porque nadie nace aprendido. Amén. Y la misma palabra de Dios habla acerca de eso. Dice de que el pueblo perece, ¿por qué? Por falta de conocimiento, hermano. Así que es necesario de que nosotros nos mantengamos activos, conociendo la palabra de Dios.
deleitándonos en su palabra. Amén. Le decía a mi esposa hace poco de que a mí me gustan mucho los videojuegos. No me miren extrañados algunos. Soy humano. A usted le puede gustar las películas. A usted le puede gustar los noticieros sangrientos. A mí me gustan los videojuegos. Pero Dios ha permitido algo en todos mis 36 años, aunque parezca que yo tuviera para 48. Pero en mis 36 años, hermano, Dios no me ha permitido tener nunca una consola de videojuegos, hermano. Y yo digo, ¿pero por qué? O sea, mi papá iba ¿a qué? A traer mercancía y era una de las cosas que más traía en ese momento, era el Xbox de lo que había, era el Family, que llamaban. Hermano, y yo le decía a mi papá, papá, yo le gano el año, pero regáleme una. Y papá, sí, 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 nunca me trajo una. Y papá, sí, 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 no pasa nada, sí, 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 y nunca. Ni un Tetris, hermano, de esos de 10,000 que uno compra en los países. Pero a veces no es necesario de que uno tenga determinadas cosas. Porque si yo me pongo a pensar en este momento, conociéndose, hermano, ¿usted se conoce a sí mismo? ¿Sí? Mire, yo le he dicho a personas que están alrededor mío, le digo, pero mire, manita, o sea, ya mujer, ¿no? Antes de plano. Pero mire, conozca, si usted ya se conoce, o sea, mire, usted quiere tantas cosas, pero usted se conoce. Sí, 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 sí. Actúan por mero impulso, no saben ni lo que hablan, ni lo que dicen, ni lo que hacen. Después empiezan a pensar, ¿y yo por qué hice eso? ¿Y yo por qué dije eso? Y yo le digo, pero usted conoce a sí mismo. No, se lo dije, pero no. Punto aparte. Muchas veces, hermano, Dios nos habla, Dios nos dice y uno no le pone atención y Dios no a veces no nos permite cosas, simple y llanamente porque no nos convienen. Amén. Eso que yo le estoy hablando acerca de los videojuegos es el mundo del entretenimiento. Amén. ¿Sí lo conocían? Obvio que sí. Hermano, y eso está literal en toda la palabra. A usted lo entretiene. ¿En qué? En nada. Eso es lo que hace el mundo del entretenimiento. Simple y llanamente amarrarlo a usted en algo que no lo va a llevar a ningún sitio. Amén. Entonces, uno a veces ve la mano de Dios en cosas de las que a uno no le gustaría que estuviera, como por ejemplo esto. Dios no me ha permitido eso porque estoy convencido, hermano, de que si no estaría ya más pegado allá y tendría que estar acá hablando de Mario Bros en vez de la palabra de Dios. Estaría hablándole de otros juegos en vez de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no hay nada dentro en el corazón. Porque todas las horas se las consume uno en el entretenimiento. Y le decía a mi esposa en esta semana que pasó, le decía, mira, uno muchas veces se endemoniza, endemonializa cosas que son solamente y netamente humanas. A veces el diablo no tiene que hacer nada. A veces usted se enredó porque quiso enredarse y punto. Eso es una de las cosas que pasa. Cuando usted llega y hace cosas que son de este mundo y que son del mundo del entretenimiento porque usted se mató la cabeza por estar pendiente de un videojuego o de un juego de fútbol o de cualquier otro deporte o cualquier cosa que a usted le guste, hermano, en vez de la palabra de Dios, ese día fue perdido. Amén. Entonces hay que prestar atención, porque nosotros queremos que nos bendiga Dios. ¿Cuántos quieren bendición de Dios? ¿Sabe cuál es la máxima bendición de Dios? ¿Sabe cuál es la máxima? Que la presencia de Dios esté con usted a donde quiera que usted vaya. Esa es la máxima bendición de Dios. ¿Y sabe dónde la recibe uno? Cuando uno acepta al Señor. ¿Amén? ¿No? Amén. Oiga, ¿y qué sucede? Uno empieza a menospreciar. Uno empieza a subestimar la presencia de Dios.
Y Dios le dice, yo quiero estar contigo. Y uno quiere estar en otra cosa. Ay, tan bonito esto. Mire, ay, las redes sociales, cómo son literales. Lo enredan a uno, hermano. Las redes atrapan la atención de cada uno. ¿Cuántos en este momento que tienen teléfonos inteligentes ya no han revisado el Facebook? De hecho, ahorita tenemos una transmisión de Facebook. Amén. ¿Pero por qué? Y son cosas de este mundo. Ahora, ¿eso es entonces del diablo? No, no es que sea del diablo, son cosas de humanos. Pero nos entretienen. Y Dios permite de que hayan templos que se les haya iluminado el coco, para que hayan abierto páginas de Facebook para poder hablar de su palabra. ¿Sabe qué a mí me parece tan triste, hermano? Que una persona así gordita como yo, feito como yo, esté jugando cualquier tontudez que usted le pueda llegar a imaginar. Y hay más de 1,600 personas conectadas todas en el mismo momento mirando qué es lo que juega. Pero usted revisa, hermano, las conexiones que tienen lugares como este y dice que son 5 conexiones, 3 conexiones. Y aquellos que hacemos eso nos alegra. Nos alegra porque, uy, hay tres conexiones, hay 5 conexiones. ¿Sí? Y uno dice, ¿qué pasó? Aún mismos cristianos ven que están transmitiendo algo de parte de Dios y dicen, ah, sí, sí, y siguen de largo. Porque se entretienen en otra cosa, hermano. Y así queriendo uno, bendición de Dios. Amén. Pero ¿qué habla acerca de Dios? ¿Qué habla acerca de la palabra que leímos, hermano? Dice, en el versículo 1 dice, porque no quiero, hermanos, ¿qué cosa? Que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Aquí está hablando de qué pueblo. Está hablando de Israel, pero acá se le está refiriendo a quiénes. ¿Qué libro es? Oiga, es algo distinto. ¿Sabe qué? Puede ser que nosotros no somos de Israel de una manera carnal, pero espiritualmente estamos adoptados. ¿Sí sabía? Así que, hermano, espiritualmente, ese pueblo es de nuestra familia. Y sus padres son nuestros padres. Y acá la Biblia lo habla, no soy yo, no soy de que me lo imaginé ni porque me lo estoy diciendo de otra manera. Acá perfectamente usted lo puede leer. Dice quiénes, nuestros, ¿cierto? No dice los padres de los judíos, nuestros. Amén. Entonces dicen de que ellos pasaron, estuvieron, ¿dónde? Bajo la nube. Y pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados, ¿en dónde? En la nube y en el mar. Oiga, hay un misterio interesante, ¿sabe? Que Dios está sobre ese pueblo y fueron bautizados, dice la Biblia. Y no solamente bajo la nube, sino también en el mar fueron bautizados. Amén. Nosotros fuimos bautizados ¿en dónde? En espíritu y ¿en qué? En agua también. ¿No le parece muy parecido el asunto de lo que estamos hablando? Amén, ¿cierto? Y dice, y todos comieron el mismo alimento espiritual. Estaban hablando acerca del maná que fue derramado del cielo, amén. No fue algo que ellos hicieron, pero sí se tenían que parar a recibir de ese alimento espiritual. Amén. Dice, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual, ¿qué? Que los seguía, y la roca era Cristo. El pastor hace poco habló acerca de que había una roca que lo seguía, hermano, y yo quedé loquísimo. O sea, ¿qué? El pastor me volteó a mirar, sí, ahí lo dice la Biblia, y lo encontré. Es aquí, donde dice que había una roca que lo seguía, una roca espiritual, y esa roca era Cristo. Amén. Oiga, pero hay algo que yo quiero que ustedes se den de cuenta en estos versículos que hemos leído.
Dice la palabra todos. Todos salieron. Todos estuvieron bajo la nube. Todos atravesaron el mar. Todos comieron del pan espiritual. Todos bebieron del agua de la roca que los seguía. Todos. Amén. Amén. Todos, todos. Pero el versículo 5 hace un tajazo impresionante. Y habla acerca, dice, pero los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual, ¿qué? Quedaron postrados en el desierto. Todos recibieron bendición, pero no todos llegaron a la tierra prometida. Todos recibieron y vieron la gloria de Dios, pero no todos llegaron a donde deberían haber llegado. Y eso me parece un semáforo así en rojo enorme, hermano. Usted puede estar en todos los cultos, que de hecho son muy pocos, que hacíamos cuentas con mi esposa. Cuando nosotros estábamos en otra denominación, eran todos los días. Amén. ¿Recuerdan aquellos que venimos todavía de esa época? Eran todos los días, hermano. Todos los días, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Ay, ¿se cansó? No, otra vez, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Habían festivos, créame, fijo, todos los días era ayuno, hermano. Y si no era ayuno, era vigilia. Pero a las 5 de la tarde del día festivo, había culto. Todos los días estábamos ahí y todos los días estábamos ahí pendientes, fervientes, hermano. Ahora usted, ¿cuánto se echa en sí para venir los 3 días que nosotros venimos y nos congregamos? Y uy, qué perezón tan bárbaro. Amén. Pero bueno, eso es algo aparte que se puede hablar perfectamente todo una predicación acerca de eso. Pendientes. Amén. Gloria a Dios. Dice, hermano, en el versículo 6, mas estas cosas que sucedieron como ¿qué? Hermanos, el Antiguo Testamento puede ser que no nos afecte o bueno, no lo tengamos que seguir al pie de la letra, pero sí tenemos que tenerlos como ejemplo. Amén. ¿Cómo qué? Como ejemplo. Porque mire las actitudes que hicieron todos nuestros familiares del Antiguo Testamento. ¿Y qué le funcionó y qué no le funcionó? A eso es lo que nosotros debemos estar pendientes. Pero en sí, con honestidad, ¿cuántas veces leemos o pensamos, más que leer, pensar y meditar en la palabra de Dios semanalmente? Cada uno se puede responder en su propia mente. Y ahora respóndese también, ¿cada cuánto usted revisa las redes sociales que tiene? ¿Qué estamos haciendo? Y queremos bendición de Dios. Y nos amargamos porque Dios no nos bendice. Señor, pero es que yo estoy ahí todos los días, sí, pero su corazón sí está aquí. Puede ser que su cascarón esté aquí, pero ¿y su corazón está aquí? ¿Alabando a Dios? ¿O está pensando en este momento qué es lo que va a comer? ¿O qué es lo que están diciendo allá afuera? Hay que estar pendiente de eso. Amén. Dice que son ejemplos para nosotros para que no codiciemos, ¿qué cosas? Cosas malas, como ellos codiciaron. Y dice el versículo 7, ni seáis idólatras como alguno de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó ¿a qué? A mí me llama mucho la atención esta palabra, porque hay unos hermanos que dicen, hermano, la palabra de Dios dice que no podemos jugar. Pues sí, sí, acá lo dice, la versión 60 lo dice. Pero, hermano, ¿sabe qué es lo bonito de la tecnología en la que estamos nosotros viviendo?
que antes usted para poder conseguir una versión distinta de la Biblia tenía que comprarla. Amén. Lo interesante es que ahorita usted solamente la descarga y es gratis. Amén. En vez de estar descargando TikTok, en vez de estar descargando un juego, en vez de estar descargando una red social, descargue las versiones de la Biblia, hermano, y trate de compararlas. Amén. ¿No? ¿No le llama la atención? Pues pongan la atención. Hay una versión que se llama la versión Kadosh. Y en Primera de Corintios, en el versículo que estamos hablando, dice así de la siguiente manera. Dice, este es el versículo ¿qué? 7. Dice, no sean idólatras como algunos de ellos fueron, porque la palabra, la ley, dice, el pueblo se sentó a comer y beber y después se levantó a entregarse a rebeldía. No jugar. Habla un poco más amplio y algo más conciso, a la rebeldía. Oye, hermano, ¿usted es rebelde? Hermano, yo no soy rebelde. Solamente que a mí me parece que eso no debería ser así. Ya empezó a ilumbrar por acá unos cachitos. Hermano, la palabra de Dios nos dice, no seáis rebeldes. Amén. Amén. El versículo 8 dice, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Eso dice la versión Reina Valera del 60. Amén. El versículo 8 en la K2 dice, y no caigamos en inmoralidad sexual. No solamente fornicación. Oiga, muchas veces las personas que están casadas dicen, uff, yo me salvé. Ahí dice fornicación nada más. No, hermano. No sea necio, no se crea más de lo que dice la palabra de Dios. Amén. Aquí en esta versión nos dice inmoralidad sexual. Amén. Amén. Dice, como algunos de ellos hicieron, con la consecuencia que 23,000 murieron en un día. Oiga, la consecuencia de estar de inmorales sexualmente. Hermano, pero es que yo no me estoy acostando con nadie. Oiga, ¿sabe cuál es una de las cosas que más estamos viviendo y es tan delicado, hermano? Que nuestros ojos son como el Seol, lo dice Proverbios. No se cansan de ver, así como el Seol no se cansa de recibir almas. Hablando del Seol, estábamos hablando no solo del infierno, ¿no? Porque a veces entendemos el Seol como el infierno. No, el hecho de recibir en ese estado de muerte que para los judíos ellos denominaban Seol. Porque ellos hasta un momento que Dios no les había revelado, ellos creían de que todos llegaban hasta un punto y hasta ahí llegaba. Ese era el mundo del Seol. Y creían de que hasta ahí les llegaba la vida. Por eso el salmista en muchas ocasiones, de hecho en uno de los versículos de los salmos, dice, ¿quién te va a adorar en el Seol, Señor? Sálvame ahora que estoy vivo. Parafraseando el asunto. Amén. Sé que ustedes son más estudiosos de la Biblia que yo y sé de que ustedes saben de que eso lo dice la Biblia. Amén. Amén. No se me van a quedar dormidos, por favor. Entonces, dice el versículo 9, ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron, ¿por qué? Por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Oye, hermano, acá hubo gente que fue sesgada, no en una sola, fue sesgada en varios lados, en varias olas, podríamos decir. ¿Por qué? Porque tenían, su pensamiento era arraigado en Egipto. Estamos hablando del pueblo de Israel cuando estaban dando en el desierto, amén. Todos los casos que estamos hablando son del pueblo de Israel andando en el desierto. Y cada vez que sucedía algo, decían, ay, yo me voy a volver para Egipto porque en Egipto sí habían cosas. Oiga, ¿no le parece algo muy familiar de ciertas personas que cuando están en un problema dicen, no, yo como que me voy a esa, entonces ahora sí, a irme para el mundo, porque eso por acá como que no sirve nada? Oh. ¿Por qué menospreciamos tanto el sacrificio de nuestro maestro?
No menospreciemos lo que Dios ha hecho con nosotros. Nosotros no éramos dignos, hermanos, de tener la presencia de Dios en nuestra vida. No éramos dignos. Fue que a Él le plació dárnosla. Amén. Por eso a mí me preocupa, hermano, aquellas personas que dicen, por ejemplo, como lugares así, esos están allá metidos en un hoyo grande y ojo, como que la presencia de Dios. ¡Ay! Ojo, no hay que hablar de eso. ¿Por qué? Porque no es a una fuerza que nosotros le estamos sirviendo, es al mismísimo Dios Todopoderoso, que se supone que ellos también le están sirviendo al mismísimo Dios. Y están haciendo simplemente sogas para su propio cuello. Cuidado con eso, hermano. No menospreciemos, hermanos, ni situaciones de cosas de los hermanos que están viviendo. Más bien dice la Biblia de que cuando vea a alguien que está mal, ¿qué hay que hacer? Levantarle. Orar por esas personas. Pero ¿cómo vamos a orar si a veces ni oramos por nosotros? La relación que nosotros a veces tenemos con Dios es tan paupérrima, hermano, que simple y llanamente se limita a lo que nosotros venimos a este lugar. Y no nos llenamos de su presencia todos los días, a toda hora, a todo momento. Y queremos bendición de Dios. Amén. Cosas por pensar. Entonces, hermano, dice el versículo 11, dice, y estas cosas les acontecieron como ¿qué? Otra vez lo reitera, como ejemplo, y están escritas ¿para qué? Para amonestarnos a nosotros. Oiga, atención, la palabra amonestar no es lo mismo que exhortar. Exhortar es animarlo. Amonestar es regañar. Y está para regañarnos. ¿Por qué? Porque nosotros decimos, de hecho yo lo decía, yo conozco el evangelio, como les comentaba, desde los 7 años. Y aunque llegaba a dormir, mi papá muy gentilmente me compraba algunas caricaturas que hablaban de la Biblia. Benditas esas personas que lo pensaron así. Porque yo soy una persona muy gráfica. Yo todo lo que sea muñequitos, ahí sí lo leo y lo entiendo más y se me queda más. Y casi todas las lecturas de eso se me quedaron y yo lo corroboraba. Benditas personas que lo hicieron al pie de la letra. Y lo corroboraba después, ya después de adulto, en la Biblia, y lo decía tal cual como le decía la caricatura, hermano. Interesante. Oiga, y la Biblia habla acerca de eso. Habla de personas que estaban ahí, que hacían cosas. Y uno decía, uy, no, pero ese pueblo de Israel sí que era como bestia, ¿no? O sea, como pegado. ¿Cómo va a desanimarse y a decir de que vayan, que se van a devolver? Pero eso es lo que hacemos nosotros. Dios nos dice, lo voy a bendecir, y uno está, uy, sí, no, sí, Dios me va a bendecir. Y le duró eso máximo 2 días y se la agotó. Cuando yo era adolescente, hablando de adolescencia, hasta los 20, bueno, a veces la mente como que se le vuelve a uno más adolescente y más tiempo. Pero cuando uno era adolescente, hermano, yo veía gente, yo lo veía, no me lo contaron, lo veía. De gente que iba a determinados eventos que se hacían en el templo, como lo que son los campamentos, hermano, y llegaban así, todos así. Todos como santitos, y uno dice, uy, Dios, ¿qué les hizo? ¿Y sabe cuánto le duraba esa posición? 2 días. Y se las agotó. Y uno dice, bueno, o eran hipócritas, o definitivamente esa palabra le cayó en pedregal, o en el camino, y llegaron a Javi. Y uno dice, ¿pero qué pasó? ¿Qué pasó? No tuvieron una presencia de Dios, no tuvieron un toque de Dios. Yo no podía ir a esos eventos simple y llanamente porque 1, no vivía con mi papá, y 2, no tenía dinero, entonces no podía. Porque esos eventos de los que le estoy comentando, era en Bogotá, hermano. Y eran lugares donde llegaban y no era, o sea, estoy hablando de una denominación distinta, y esa denominación no es solamente de cantar, esa denominación es de orar.
Y de orar ferviente, no, Señor, gracias. No, hermano, era orando. Horas. Amén. No se acuerdan, pero que se les olvidó. Pero eran horas, hermano, orando ahí ferviente, no eran cualquier cosa. Eso era algo interesante de vivir, hermano. Es bonito. Yo aprendí ahí a orar, ¿sabes? Bonito, es bonito. Y son cosas, hermano, que llegaban y solamente les duraba 2 días y se les acabó. Y uno dice, pero entonces, ¿qué pasó? No, hermano, simplemente porque se desconectó. Ponga usted un celular, el mejor celular que usted quiera, y póngalo a trabajar y no lo conecte a la energía a ver qué va a pasar. Él empieza a bajar, ¿cierto? La energía. Y él empieza a avisar. A un determinado porcentaje, el celular avisa y dice, se está quedando sin batería. Por favor, conéctelo. ¿A dónde? Al toma corriente, al cargador. Amén. Bueno, nuestra vida es algo muy similar. Nuestra vida también tiene a dónde tener que conectarse y es con Dios. Pero si usted solamente sale al mundo a aventurar lo que hace el día domingo, estoy convencido que el martes ya se le olvidó. O se le acabó la batería, hermano. Porque nosotros permanentemente tenemos que estar con Dios. Porque el Señor nos dice en su palabra ¿qué? Orad ¿qué? Orad sin cesar, permanentemente conectados con la palabra de Dios, permanentemente conectado con la presencia de Dios. La palabra de Dios también dice de que, por lo demás, hermanos, que todo lo puro, todo lo amable, todo lo que tiene buen nombre, ¿cierto? Amén. ¿Qué dice? ¿En qué? En esto pensad, pero no, uno está pensando en Condorito, uno está pensando en TikTok, otros están pensando en las noticias que, sí que están sangrientas y qué buenas las noticias. Hermano, eso no es bueno, son malas noticias. Y las personas que deberían estar conectadas delante de Dios, interviniendo delante de Dios, perdidos. ¿En qué? En Facebook, en Twitter, en Instagram, en TikTok. Oiga, son tan sinvergüenza, me parece a mí. Oiga, me parece descarado que vengan aún aquí en el templo y en vez de estar orando, están así, mirando el celular. A mí me parece descarado eso. Y perdón si le ofendo. Perdón si los ofendo. Pero me parece descarado eso. Y además, yo estoy convencido de que en algunos corazones estarán diciendo, pero usted no se queda atrás. Ojo, ojito. Que algunos estamos en una cueva de Adulán porque ya entendemos acerca de esto, hermano. Cuidado con estar murmurando. Yo no estoy, perdóneme, si usted se sintió de que yo estaba murmurando en contra suya o le eché algo a alguien, perdóneme, no es mi intención. Solamente quiero poner ejemplos, hermano. Ejemplos vivos de los que estamos viviendo aquí en este momento. A mí personalmente me ofende, o sea, a mí personalmente me ofende de que estén hablando de mí sin que me conozcan. Pero es que, hermano, un acto habla más que 1000 palabras. Un acto dice más que cualquier otra cosa. Ahora, hay personas que vienen y recuerda lo que decía Apocalipsis acerca de las personas que eran medidas. ¿Recuerdan? Se los hablé hace poco. ¿Recuerdan de eso? Hermano, yo no me acuerdo de nada porque no entendí nada. Sí, ahí dice la Biblia, sí, y se les olvidó. Porque he hablado con mucha gente acerca de cosas así. Y esas personas a mí me dicen, sí. ¿Y usted entiende la palabra? Sí, yo sé todo eso, yo sé. Y se les olvidó. Y dejaron de ponerlo en práctica. ¿De qué sirve saber si usted no pone en práctica las cosas de parte de Dios? ¿De qué sirve saber? Usted puede leer la Biblia, como decía el pastor, 100 veces al derecho y al revés. ¿La puso en práctica? No la ha puesto en práctica.
¿Sabe qué se convirtió? En un idólatra. Porque quiere adorar a Dios, pero hay una ausencia de Dios. Porque uno quiere hacer cosas delante de Dios, pero si no está Dios, ¿qué lo va a motivar, hermano? Amén. Amén. ¿Qué lo va a motivar usted a buscar de Dios si usted simple y llanamente no quiere estar con Dios? Y eso a mí me preocupa, hermano. Que nosotros como seres humanos que hemos sido lavados con la sangre del Señor, no queremos estar con Dios. ¿Pero usted quiere ser salvo? Amén. Pero cuando nosotros seamos salvos vamos a estar con Dios directamente, hermano. Y usted no quiere buscar la presencia de Dios aquí. Entonces, estamos como los fariseos. ¿Sabe qué le dijo el Señor a los fariseos cuando estaban buscando ser? De hecho, no lo dijo el Señor, perdón. Lo dijo Juan, el Bautista, cuando estaban buscando ser bautizados los fariseos. Le dijo, ¿y a ustedes quién les enseñó a huir? ¿Sabe que hay algo interesante? Que cuando usted prende un matorral y usted sabe que está lleno de serpientes, ¿sabe que las serpientes huyen de la calor? Y eso fue lo que le dijo Juan. A ustedes que les enseñó a huir. Víboras. ¿Le tienen miedo al infierno? ¿Por eso quiere estar con el Señor? ¿Por eso quiere ser salvo? ¿Quién los enseñó a huir? Y eso es una palabra fuerte, amén. Es dura. Pero Dios nos dice, considerad. Pero ¿sabe una de las cosas antes de terminar? Vamos a ir antes de terminar, hermano, al libro de los Salmos. Este capítulo que les voy a decir se me quedó prendido a fuego en mi corazón, hermano. Cada vez que hablo acerca de esto en mi propia mente con mi esposa o a alguien, me acuerdo de este capítulo, el capítulo 50 del libro de los Salmos. Amén. En el capítulo 50 del libro de los Salmos, acá es un salmo de Asaf. Y este salmo habla acerca de que Dios va a juzgar al mundo. Amén. Y Dios le está diciendo, voy a juzgar a las naciones y voy a recoger a mi pueblo. Y le voy a decir, no lo voy a reprender al pueblo. Amén. Dice el versículo 7, por ejemplo, dice, oye pueblo mío y hablaré, escucha Israel y testificaré contra ti, yo soy Dios, el Dios tuyo. El versículo 8 dice, no te reprenderé por tus sacrificios ni por tus holocaustos que están continuamente delante de mí. Y acá habla acerca del juzgamiento que Dios le está haciendo. Pero hay unos versículos, hermanos, que me duelen muchísimo. Desde el versículo 16, porque el Señor les habla en el versículo 15, les habla de otra cosa acerca del pueblo y les dice, invóquenme en el día de la angustia, búsquenme, sacrifíquenme en alabanza. Todo eso lo dicen los versículos anteriores. Pero el versículo 16 es tajante y viene un cambio drástico, hermano. Y habla acerca, dice, pero al malo dijo Dios, que tienes tú que hablar de mis leyes y que tomar mi pacto en tu boca, dice el Señor. El versículo 17 dice, pues tú aborreces la corrección y echas a tus espaldas mis palabras.
Y aquí pareciera que se lo dijera a otras personas, pero es el mismo pueblo de Israel. Porque hay personas que son sensibles y entienden. Y Dios les dice, sacrifíquenme en alabanza. E invóquenme en el día de su angustia que yo los voy a librar. Pero hay otras personas que dicen, pero al malo le dice, ¿qué tienes tú que ver con mi ley? Porque son personas que conocen la ley de Dios, conocen la palabra de Dios, conocen las cosas que se deben hacer, conocen todo esto. Pero Dios les dice al malo, de plano le dijo malo. Amén. ¿Qué tienes que ver tú con mi ley? Pues tú aborreces la corrección. Oiga, hermano, si usted es de esas personas que Dios le está hablando y está menospreciando a personajes como yo, que dice, ese es un chino, ese chino que vas a ver de lo que yo les estoy viviendo. Tiene 36 años apenas. Chino, ¿eh? Yo soy más viejo, conozco más palabras, leo más. ¿De qué vas a ver? No es mi palabra, es la de Dios. Entienda con él, perdón. Amén. Pero si usted es una de las personas que no recibe la corrección de Dios, Dios le está diciendo ya malo. Y hermano, para mí eso es lo peor que puede haber. Porque yo quiero seguir siendo medido por Dios, ¿sabe? A mí no me importa. O sea, mire, se lo dije a mi papá en esta semana que fue en un momento ahí en mi casa. Y estábamos hablando acerca de eso y yo le decía a mi papá, pero es que caer en manos de Dios Altísimo es terrible, John. Yo le decía, sí, papá, pero es que yo prefiero 1000 veces estar en las manos de Dios siendo procesado, 1000 veces, por las cosas locas que uno haga o deje de hacer, 1000 veces, a que Dios deje de determinarme, hermano. A mí me daría lo peor. Básicamente sería morir, hermano. Que Dios a usted ya no le hable, hermano. Eso me parece la peor noticia del mundo. Que Dios a usted le diga, ¿sabe qué? Así como le dijo a Elí, le dijo a Elí, que era el sumo sacerdote cuando fue ay, se me olvidó el nombre, lo de Samuel, ¿recuerdan? Que le dijo, Elí tenía 2 hijos, tenía a Ofni y Fines, y esta gente menospreciaba los sacrificios, porque antes de que llegaran a sacrificar las cosas delante de Dios, mandaban a su siervo y el siervo llevaba una ganzúa y sacaba las cosas de la olla antes de sacrificarlo. Y la gente, oiga, pero espérese aunque sea de que haga la del sacrificio. Y decían, no, es que esto es para la casa sacerdotal. Y menospreciaban los sacrificios, hermano. Y Dios le dijo a Elí, Dios le dijo, mire, yo había dicho que su familia iba a estar perpetuamente en mi casa, pero como usted dejó hacer esas cosas, ahora me voy a retractar. Hermano, que Dios se retracte de las bendiciones que le iba a dar, hermano, me parece lo peor que puede haber. Y que diga, y de ahora en adelante ninguno de los varones de su casa se va a levantar y va a durar más de tanto tiempo, porque van a morir antes. Hermano, me parece mala noticia, re malísima. Amén. Yo quiero que Dios me siga a mí tratando. Yo quiero que mi familia sea distinta. Yo quiero que podamos cambiar todo lo que nosotros vivimos. ¿Entienden? Yo no quiero que estemos mi familia, mi estirpe, siempre en contra de Dios. No. Yo quiero que Dios recuerde mi familia y diga, por causa de John, es que a usted lo voy a perdonar y lo voy a tratar. Alguno de adelante. ¿Sí me entienden? Porque cuando usted lee el libro de Crónicas, de Reyes, cuando la descendencia de David estaba delante del reinado y hacían algo malo, ¿qué les decía el Señor? ¿Por amor a quién? Por amor a tu padre David, no voy a hacer tal cosa. Algo así es lo que yo quiero. Pero hermano, estas palabras de este salmo me preocupan,
Porque muchas veces nosotros escuchamos corrección de parte de Dios y hacemos, sí, ya lo escuché, yo ya lo entendí. Y cogió la palabra y se la echó a las espaldas. Dios odia a una persona que se cree que es mucho más que otra. Si Dios está tratándolo, hermano, si Dios le está dando palabra, hermano, de corrección, escuche lo que Dios quiere decir. ¿Sabe que nosotros en este momento estamos en un tiempo de crisis? ¿No? Estamos en un tiempo malo. Sí, hermano, el que nos está gobernando es re malo. No imagina, hermano. Pero es que es peor porque no solamente es en lo físico, en lo espiritual también. La gente está dormida. Mire alrededor, mírese alrededor. ¿Cuántos hermanos en este momento prefirieron irse a otro lugar que estar buscando de la presencia de Dios? Hermano, yo tengo que trabajar, yo tengo que hacer tal cosa, yo tengo que hacer... Sí, hermano, yo no estoy hablando de esos hermanos. Yo estoy hablando de los hermanos que se fueron a pasear, que se fueron a comer un helado, que se fueron a hacer... ¿No se puede hacer en otro momento? Lo podemos hacer, pero no lo queremos hacer, porque queremos estar haciendo eso y menospreciamos la presencia de Dios. Amén. Dice en el versículo 18 de Salmo 50, decía, si veías al ladrón, tú corrías con él. Oiga, en vez de atajarlo, en vez de serle tropiezo, porque eso fue lo que le dijo Dios a Elí, no le fuiste tropiezo a tus hijos. No le fue tropiezo, hermano. Entonces salía corriendo con ellos. Ay, qué recochota, ¿cierto? Amén. Y dice, y con los adúlteros era tu parte. Tu boca metías en mal y tu lengua componía engaño. Versículo 20, tomabas asiento y hablabas contra tu hermano. Contra el hijo de tu madre ponías infamia. Estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto sería como tú. ¿Pero qué? Te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Entended ahora esto, los que olvidáis de Dios, no sea que os despedace y no haya quien los libre. Hermano, no es mi palabra, es la palabra de Dios. Y esta palabra cuando la leímos en medio de un devocional con la hermana, se me olvidó el nombre, la hermana Arcelia. Hermano, se me quedó prendido eso a fuego acá. Ay, Dios santo, perdóname, Dios mío, yo sí he hecho algo malo, porque, hermano, si uno está así, no, eso no es conmigo. Fijo, usted está creyendo más que los demás. Pero, hermano, estoy convencido de que las personas que están buscando y son temerosas de Dios, cuando leen cosas así, dicen, uy, ¿seré yo, maestro? ¿Seré yo? ¿Seré yo? Y empiezan a buscarse, hermano. ¿Será que yo he hablado mal contra alguien? ¿Será que Dios me ha dicho, haga tal cosa? Y yo dije, ay, no, eso era como un impulso y me eché a dormir. Haga tal cosa. No. Y usted reprende y reprenda, creyendo que era el mismo diablo, hermano, y era la presencia de Dios queriendo hacer algo. Y uno echando la palabra de Dios a las espaldas. Hay que considerar cosas, hermano. Porque estamos en los tiempos finales, hermanos. ¿Sí sabía? Esas palabras fueron escritas del 1 Corintios, fueron escritas hace más de 2000 años. Y hablaba acerca de que eran ejemplos para aquellos que vivíamos en el final de los siglos. Y fue escrita hace más de 2000 años. Han pasado 2000 años. ¿Qué cree que estamos más cerca? ¿Ellos o nosotros? Todo lo que hemos visto, hermano.
Y Dios nos dice en su palabra de que a las mujeres vírgenes, todas se quedaron dormidas, todas, pero a todas las despertaron. Es tiempo de despertar. Es tiempo de levantarnos, hermano. Es tiempo de mirar en nuestro corazón a ver si tenemos cosas que no están encaminadas con Dios. Porque lo que les decía, muchas veces queremos cosas de entretenimiento, como lo que yo les digo que yo quería. Y eso creemos que es bendición, pero la máxima bendición es tener la presencia de Dios continua en nuestra vida. Que podamos escuchar su palabra audible, hermano. Pero ¿cómo vamos a hacerlo? Si estamos mirando otras cosas. Si estamos dormidos en otra cosa. Si estamos murmurando contra un hermano. Si estamos creyéndonos más que los demás. Si estamos dormidos espiritual y a veces físicamente. Amén. Pongámonos de pie, hermano. Le pido por favor. Y oremos al Señor.